Cuando el sol ya no insiste en otorgarnos su verdad luminosa y la ciudad retoma el rumbo del misterio y la verdad verdadera desnuda su penumbra y todo al fin es más claro, cuando escaldados de historia se nos caen de cansancio las palabras y los cuerpos repletos de consignas quieren despabilarse de eslogans, cuando la noche nos retorna al tiempo liberado de otro tiempo y nos buscamos como ciegos entre los suburbios del alma acosada por la desmesura, entonces un silencio osado nos rescata del naufragio y las migas de nuestro pan recomponen su memoria para no repetirnos en los gestos devastados. Quizá la luz de la mañana nos devuelva el desorden de las cosas y toda la tristeza de no tenernos se nos amontone de nuevo en estos ojos como una despedida antes de tiempo. Pero ahora es la hora del silencio. Solo cuenta su madera desguazada, esta dicha de estar mudos, alojados en la hondura de su pliegue. Hacer un recorrido por nuestros escritores y sus bibliotecas para conocer su obra, su forma de trabajo, sus obsesiones y gustos. Entrar en el mundo íntimo de la creación por la palabra. El libro de tu vida. El testimonio de nuestros escritores y su trabajo. Jorge Fabio Bozo, soy de San Luis, nací un 24 de agosto del año 66 y me acerqué a la poesía, a la literatura, por distintos caminos. Creo que desde que tengo memoria me veo en la casa de mis abuelos, en la casa de mis tíos, leyendo, escuchando música, escuchando cómo narraban algún hecho de la historia familiar, y eso fue marcando una huella en mí como perteneciendo a un linaje. Recupero el recuerdo que tengo de mi abuelo, que vino de Europa cuando tenía 26 años, en el año 1927, escapando de los horrores de la guerra y la amenaza de una nueva guerra, lo que iba a ser la Segunda Guerra Mundial. Y su madre le dijo que ella no volviera precisamente por lo que se avecinaba, y desde entonces nunca volvió a verla. Creo que ese sentido de ser un viajero y de encontrarse en otro territorio y
la búsqueda de un retorno desde otro lugar, pero un retorno a algo que ya no existe, es algo que ha marcado un poco mi acercamiento a distintos tipos de lecturas. En mi poesía considero que lo que escribo es básicamente poesía o relatos que tienen un tono poético, eso se refleja. Los primeros relatos que escribí son de cuando tenía 10 años. Después, ya en mi adolescencia, esos relatos están atravesados por experiencias más afectivas, ligadas al enamoramiento. Y a medida que fui creciendo, la inquietud por los misterios de la vida, de la muerte, me fueron acercando a una literatura, una poesía de corte más filosófico, si se quiere. Tengo una formación en filosofía, estudié en Córdoba 4 años y ahí me encontré con el valor de la palabra de poetas como Hugo Mujica, también los grandes poetas de la liberación, representados sobre todo por Ernesto Cardenal. Creo que el hecho de encontrarme con esos escritos también fueron como marcando una apertura a otros modos de conectarme con el mundo, que es la poesía, pero como una práctica de la libertad, como un camino de encuentro con algo que en definitiva somos nosotros mismos, pero viéndonos desde otro lugar. Mis primeros escritos puede decirse que son escritos marcados un poco por lo que es la ingenuidad adolescente, ¿no? Sin desmerecer, son escritos un poco livianos que tienen que ver con las formas en que uno pone afuera el sentimiento hacia las personas que considera que ama, ¿no? Eso fue ligándose a un proceso donde fue madurando mi escritura en relación con ver de qué manera los objetos también van construyendo un vínculo amoroso a partir de la memoria. Objetos de la infancia, objetos que poblaron determinados lugares y que en cierto modo son parte de la vida habitada por uno con otros, y eso aparece en relatos y en poemas posteriores. Mi poesía tiene más que ver con la puesta en palabra de lo que es la vecindad en la palabra, de dos modos de decir, por un lado la filosofía y por otro lado la poesía, pero anudados en la experiencia de una subjetividad, que es cómo se deviene en este estar en el mundo en función de estas preguntas, cómo se presenta uno con otros, cómo se vive, cómo se habita, cómo se conmueve, cómo se
da un espacio para tejer lo composible en el ámbito de lo humano. Para mí fue algo muy iluminador, si se quiere, encontrarme con la poesía de Mario Benedetti, relatos de Eduardo Galeano, también la poesía de Olga Orozco, la poesía de Antonio Esteban Agüero. Considero que hay como una mirada pluriforme en lo que he bebido de estos distintos poetas, pero que de alguna manera lo que yo he podido tomar de cada uno va construyendo un relato, un modo de entender la poesía que es muy particular, y donde creo que fundamentalmente el acento está puesto en una experiencia poético-filosofante.